Buenos días, mi nombre es Luis Javier Murúa, soy docente adscripto y jefe de trabajos prácticos de la Sexta Cátedra de Medicina y voy a presentar la clase para Medicina A de enfermedades del esófago. El esófago es un conducto de 22 a 25 centímetros de longitud, cuyo tercio superior es de músculo esquelético y sus dos tercios inferiores de músculo liso. Transporta el alimento de la boca al estómago y mientras no se lleva a cabo la deglución, está cerrado por arriba por el esfínter esofágico superior o músculo cricofaringio que previene el ingreso de aire al esófago y por abajo por el esfínter esofágico inferior que previene el reflujo gástrico. Al deglutir, el centro de la deglución, que está en la médula oblongata y núcleo ambiguo, coordina la peristalsis de la faringe y el esófago con la relajación de ambos esfínteres. Las eferencias motoras llegan al músculo estriado y al músculo liso a través del décimo par para concretar la deglución. Tenemos que tener en cuenta que en la parte más inferior el esófago está protegido por tres mecanismos: las barreras antirreflujo que limitan la frecuencia del reflujo, los mecanismos de clearance luminar que limitan la duración dentro del esófago del líquido gástrico y por último la resistencia tisular que limita el daño del contacto epitelial. La presentación de esta clase fundamentalmente hace hincapié en describir los principales síntomas que expresan las entidades nosológicas del esófago, habida cuenta de que la inutilidad del examen físico impide que nos explayemos sobre el mismo. De manera que lo más relevante es desarrollar habilidades para interpretar los síntomas que tienen las entidades esofágicas. Para esto vamos a describir la pirosis, la odinofagia, la disfagia, el dolor torácico de origen esofágico y la regurgitación. La pirosis es un dolor subesternal episódico que empeora después de la ingesta y la inclinación del tronco y se alivia transitoriamente con antiácidos. Es una molestia de carácter quemante que se irradia hacia la boca, se suele acompañar de una sensación de gusto amargo en la boca o el aumento de la producción de saliva de gusto salado, que se llama waterbrush y que expresa muy probablemente uno de los síntomas más característicos del reflujo gastroesofágico. Si este síntoma se repite al menos una vez por semana, persistentemente se puede confirmar la presencia del mecanismo de reflujo gastroesofágico. La odinofagia es una deglución dolorosa que refleja una inflamación aguda y grave de la mucosa esofágica, una esofagitis, usualmente con úlceras de la mucosa producidas por infecciones, por la erosión causada por píldoras, por radiación y rara vez se encuentra en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La disfagia se define como una dificultad para deglutir. Cuando se origina en el músculo esquelético se denomina orofaringia y se acompaña por dificultad para transportar el bolo desde la boca al esófago, regurgitación nasal vinculada a la falta de oclusión del pasaje de aire nasal por el paladar blando y finalmente por tos con la deglución secundaria a aspiración debido a la imposibilidad de elevar la laringe y descender la epiglotis. Cuando se origina en el músculo liso, la disfagia se denomina esofágica y no está acompañada por falla en el transporte del bolo de la boca al esófago, ni regurgitación nasal o aspiración. La disfagia esofágica se divide en disfagia para sólidos y para sólidos y líquidos. La primera, la disfagia para sólidos, indica disminución mecánica de la luz, como la presencia de estricturas, cáncer o anillos de Schatzky, y la segunda indica disfunción motora como la que se puede apreciar en la acalasia con el espasmo esofágico difuso. El dolor torácico de origen esofágico es un dolor que es muy parecido al dolor anginoso, al dolor precordial de origen coronario, y es una causa de dolor precordial no cardíaco. Es una molestia subesternal o paraesternal que puede irradiar al cuello, a mandíbula o brazos, que puede empeorar con las comidas y que tiene la particularidad de aliviar con nitroglicerina debido a que comparte un mecanismo de inervación superpuesto entre el corazón y el esófago. Sugiere un origen esofágico este dolor cuando se acompaña de disfagia, odinofagia o pirosis. Si se descarta una enfermedad coronaria, se denomina dolor torácico no cardíaco que puede atribuirse a la enfermedad por reflujo gastroesofágico
o al espasmo difuso. Y por último, otro de los síntomas esofágicos es la regurgitación, que es el retorno, sin esfuerzo, de contenidos gástricos esofágicos a la boca, sin náuseas, sin contracciones musculares abdominales, torácicas o gastrointestinales. Es un síntoma típico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claramente, como decíamos, además de la descripción de los síntomas, vamos a hacer referencia a la descripción de los exámenes complementarios que permitan hacer el diagnóstico, habida cuenta de que el examen físico no nos habilita para ninguna, para ningún establecimiento de enfermedad esofágica. Los exámenes complementarios son los radiológicos, o esofagograma, o trago de bario, que es una prueba útil para el diagnóstico de anormalidades estructurales y también para las anormalidades motoras del esófago. La manometría, que es una maniobra o un estudio que estudia la motilidad esofágica y que permite el registro simultáneo de presiones en distintos sitios. Es útil para el diagnóstico de la enfermedad llamada acalasia y de la esclerodermia. La esofagoscopía, que permite la visión directa de las lesiones y la obtención de biopsias. Establece el diagnóstico de certeza del cáncer, las esofagitis y las varices esofágicas. El monitoreo ambulatorio del pH esofágico, que es el estudio más sensible y específico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que permite la correlación de los síntomas con las variaciones del pH. Las enfermedades esofágicas que vamos a describir son la hemorragia esofágica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las esofagitis infecciosas y no infecciosas, las alteraciones motoras del esófago, los tumores esofágicos, las anomalías estructurales y una miscelánea. La hemorragia esofágica, bueno, claramente se puede expresar como cualquier hemorragia digestiva alta, con hematemesis o con melena, con mayor o menor compromiso hemodinámico, y también puede hacerlo a través de sangre oculta en materia fecal, de manera que, así como lo mencionábamos en el enfoque del paciente con enfermedad del tubo digestivo, es una expresión de hemorragia digestiva alta y puede presentarse de estas maneras. Las causas de hemorragia esofágica son la ruptura de varices esofágicas que se da en los pacientes que sufren hipertensión portal, habitualmente secundaria a cirrosis hepática, el desgarro de la mucosa esofágica o desgarro de Mallory-Weiss, que se ve en vómitos muy intensos en pacientes alcohólicos que provocan sangrado, las úlceras secundarias a infección por citomegalovirus o el VIH, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estas son imágenes que muestran varices esofágicas, los mamelones en la mucosa que muestran la hipertensión portal, expresión clara de hipertensión portal. Esta es una imagen donde se observa el desgarro de la mucosa esofágica o de Mallory-Weiss, causa también de hemorragia esofágica. Dejando de lado a la hemorragia, pasamos a describir la entidad llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a hacer definiciones de la misma, vamos a describir aspectos epidemiológicos, los mecanismos fisiopatológicos, sus manifestaciones clínicas y cómo se lleva a cabo su diagnóstico. La definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la presencia del reflujo de contenido gástrico en el esófago mediante un proceso que suele ser fisiológico y que se repite varias veces al día sin provocar síntomas ni daño. Pero cuando esto último ocurre, es decir, cuando hay un daño anatómico y cuando se provocan síntomas, entonces comenzamos a establecer la definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El daño no solamente puede ser de la mucosa esofágica, también puede ser de la mucosa orofaringia, laringia, el tracto respiratorio y el esmalte dentario. Es una de las enfermedades más comunes en Occidente. Por ejemplo, se presenta en el 45% de los adultos en forma de pirosis al menos una vez por mes. Un 20% una vez a la semana y cerca del 10% diariamente. Es más frecuente en hombres y en blancos. En los mecanismos fisiopatológicos son fundamentalmente dos. Condiciones en las que hay un prolongado contacto del epitelio esofágico con el reflujo ácido, o condiciones en las que el epitelio es dañado a pesar de la duración normal del contacto con reflujo ácido.
Las manifestaciones clínicas, como lo hemos dicho previamente, son la pirosis y la regurgitación. Ocasionalmente puede causar disfagia si surgen complicaciones del reflujo y de una esofagitis grave en formas de estrictura que disminuyan la luz y provocando de esta manera una disfagia sólida. Los signos son los propios de aquellos que encontramos mediante una endoscopía en forma de esofagitis o de sus complicaciones, las estricturas o las constricciones. Otra de las complicaciones es el esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal en la mucosa esofágica y que es una entidad muy importante por ser una entidad preneoplásica para el adenocarcinoma de esófago. El reflujo también puede tener manifestaciones extraesofágicas, además de las que hemos mencionado esofágicas como la pirosis y la regurgitación. Y no es infrecuente que las manifestaciones extraesofágicas sean un motivo de consulta. El paciente puede tener tos crónica, puede tener disfonía, puede tener alteraciones del desmante dentario, puede tener otitis de repetición, gingivitis, sinusitis frecuentes, mecanismos de neumonía aspirativa. Y el reflujo es una entidad frecuente no solamente en condiciones epidemiológicamente prevalentes, sino también en entidades como la enfermedad de Zollinger-Ellison, en donde hay una hipersecreción de ácido clorhídrico, en la esclerodermia, donde hay trastornos de la motilidad esofágica, en la diabetes mellitus, donde hay disautonomía y trastornos de la motilidad, intubación nasogástrica y embarazo. Por supuesto, los pacientes que tienen hernia hiatal son muy proclives al mismo. Y desde luego, hay muchos hábitos que promueven reflujo, como por ejemplo la costumbre de acostarse a dormir prontamente luego de haber cenado, o la ingesta de muchos irritantes, como las infusiones calientes, el café, el mate, eh, el alcohol, el consumo de tomate, de grasas. Evidentemente los hábitos influyen mucho en la génesis de los síntomas. Estas son lesiones de una esofagitis erosiva por reflujo, donde se observan una o más erosiones en el esófago distal. Esta es la lesión asalmonada del esófago de Barrett, que como dije previamente es una entidad preneoplásica para el adenocarcinoma de esófago, causada por el reflujo gastroesofágico crónico y persistente. Esta es una complicación mecánica, anatómica, de constricción esofágica o estrictura por esofagitis causadas por reflujo, mostrada en un trago de bario que muestra este afilamiento, esta estrechez, esta estenosis esofágica distal. Pasamos a describir ahora las esofagitis infecciosas. Las esofagitis infecciosas son entidades que se pueden dar particularmente en pacientes inmunocomprometidos, aunque no necesariamente, uno también puede encontrarlas en pacientes no inmunocomprometidos. Los agentes más comúnmente responsables son la Candida albicans, el herpes simple y el citomegalovirus, y los síntomas más distintivos son la odinofagia, la disfagia, la pérdida de peso y la hemorragia. Se observan pacientes que tienen inmunocompromiso por quimioterapia, en el tratamiento de rechazo a trasplantes, en pacientes VIH, especialmente con CD4 menores a 200 por milímetro cúbico, y toda presencia, por ejemplo, de candidiasis orofaringia o muguet bucal, que son sinónimos, debe hacer pensar en esofagitis por cándida, en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo. Estas son imágenes de una esofagitis por cándida, donde se ven esos exudados algodonosos en la mucosa, muy similares a los que uno puede apreciar en la mucosa orofaringia. Esta es una úlcera en un paciente VIH. Otras esofagitis, que no son infecciosas, son las provocadas por reflujo alcalino, causadas por contacto con contenidos gástricos o intestinales de tipo no ácido, generalmente en pacientes gastrectomizados o con anastomosis Billroth 2, con gastroenterostomías. Las esofagitis causadas por píldoras que se dan en ancianos, que habitualmente están predominantemente en decúbito dorsal y con escasa ingesta de agua, o en pacientes con enfermedades esofágicas preexistentes. Provoca necrosis y ulceración, hemorragia, perforación y constricción y odinofagia.
Drogas como la doxiciclina, tetraciclinas, vitamina C, potasio, antiinflamatorios no esteroides, alendronato, hierro, son frecuentes motivos de esofagitis medicamentosa. La esofagitis por radiación, causadas por radioterapias en toras que exceden 3000 rad y habitualmente simultáneas a quimioterapias que incluyan doxorubicina, que potencia el daño. Las esofagitis eosinofílicas, entidades infrecuentes, pero que pueden ser debidas a alergias a alimentos, que se expresan con dolor, odinofagia, pirosis, disfagia y a veces impactación de alimentos. En la biopsia vamos a encontrar una alta concentración de eosinófilos en la mucosa esofágica. Y por último, las esofagitis cáusticas, causadas por la ingesta accidental en niños o en pacientes que intentan el suicidio, con agresores como la soda cáustica, detergentes, líquidos de batería. Acá tenemos imágenes de esofagitis por píldoras, donde se ve lesionada la mucosa esofágica, úlceras en la hora 1 y 4, esofagitis eosinofílica con esos infiltrados eosinofílicos abundantes en la mucosa, y la forma de anillos o pliegues en anillos en la mucosa esofágica. Pasamos a describir las alteraciones motoras del esófago. Vamos a hacer referencias a la calasia, el espasmo difuso, a las afectaciones de la esclerodermia y el espasmo rompenueces. Las alteraciones motoras del esófago se expresan con dolor torácico, con disfagia o con ambos. Se puede presentar con una disfagia para sólidos y también para líquidos. Hay dos tipos de disfagia, hay que tener en cuenta esto antes de pasar a detallar las alteraciones motoras. Recordemos la disfagia orofaringia, alta debido a alteraciones neuromusculares de la orofarinx y a la parte del músculo esquelético del esófago, y que incluyen enfermedades sobre todo neurológicas como los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, entidades como la polimiositis, la distrofia miotónica. La otra disfagia es la disfagia esofágica debido a enfermedad del músculo liso, que no presenta dificultad para el paso de alimentos al esófago, ni regurgitación nasal, ni tos, pero sí disfagia para sólidos y líquidos que indica la falta de discriminación del tamaño del bolo. La acalasia y el espasmo difuso son entidades de la hemotelía primarias, la esclerodermia es de una entidad secundaria, y el estudio que uno elige para establecer estos diagnósticos de la motilidad es la manometría, que es el estudio de elección cuantitativo para estas entidades. La acalasia, que etimológicamente quiere decir falla para relajar, es el más común de los trastornos motores primarios del esófago, de etiología desconocida, aparece entre los 30 y los 60 años, anatomopatológicamente expresa la degeneración de los nervios del plexo de Auerbach, aunque los cambios también pueden ocurrir por trastornos del décimo par y en el centro de la delusión. La consecuencia es el aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior en la delusión y aperistalsis en el cuerpo del esófago. Esos son los tres rasgos fisiopatológicos de la acalasia. La disfagia para sólidos y líquidos es el primer síntoma. La regurgitación es común, al igual que la tos nocturna. La pirosis y el dolor torácico ocurren en 1/3 de los casos. Se puede presentar también acompañada de pérdida de peso. La enfermedad de Chagas puede imitar a la acalasia produciendo megaesófago. En una placa de tórax se va a ver un ensanchamiento mediastinal con un nivel hidroaéreo y falta de burbuja gástrica. Este ensanchamiento va a representar la aperistalsis esofágica, y el estrechamiento inferior en pico de pájaro muestra ese aumento de presión del esófago inferior. El trago de bario va a mostrar estas características, a veces con nivel hidroaéreo, y la manometría puede confirmar el aumento de presión en el esfínter esofágico inferior y la aperistalsis del cuerpo del esófago. Es conveniente realizar una biopsia para descartar neoplasia antes de iniciar el tratamiento, debido a que una neoplasia puede dar lugar a una acalasia. El espasmo difuso es infrecuente, se presenta con dolor, disfagia o ambos.
Se cree que es responsable del dolor torácico no cardíaco, pero no puede confirmarse que sea así. Es difícil la confirmación por la intermitencia de los síntomas. Está vinculado a degeneración de los nervios del plexo de Auerbach y en ocasiones evoluciona a acalasia. En el trago de bario aparece con contracciones espontáneas, intensas, no propulsivas, de ondas terciarias que dan el aspecto de sacacorchos. Esta imagen no es una patognomónica característica porque también se lo puede ver en el presbiesófago del anciano. En la monometría no tiene un patrón específico y es difícil de distinguirlo de los espasmos que puede tener un paciente diabético o el paciente con amiloidosis, esclerodermia o reflujo gastroesofágico. Una entidad secundaria que puede provocar alteraciones motoras en el esófago es la esclerodermia. El esófago es el órgano gastrointestinal más afectado en la esclerodermia. Se manifiesta con una baja presión del esfínter esofágico inferior y aperistalsis. Baja presión en el esfínter esofágico inferior y aperistalsis. El esfínter superior y la parte del músculo esquelético son normales. Los síntomas que puede dar son los de disfagia, regurgitación y pirosis. Y finalmente, otro trastorno de la motilidad es el esófago en rompenueces, que es un hallazgo más bien manométrico frecuente en pacientes con dolor torácico no cardíaco. Consiste en peristalsis normal, pero con contracciones de muy alta amplitud, más de 180 milímetros de mercurio. Los pacientes usualmente muestran síntomas de depresión o ansiedad. Continuamos describiendo los tumores esofágicos, fundamentalmente el carcinoma epidermoide o de células escamosas y el adenocarcinoma. Pero tengamos en cuenta que los tumores también pueden ser benignos. Son infrecuentes, pero los tumores benignos pueden ser pólipos fibrovasculares, leiomiomas, papilomas, lipomas, neurofibromas y tumores de células granulosas. Cuando son grandes pueden causar disfagia o dolor torácico. Los tumores malignos son estos que hemos mencionado, y hay otros como el leiomiosarcoma, el melanoma, el linfoma, el plasmocitoma o metástasis provenientes de mama, pulmón y piel. El tumor, el carcinoma epidermoide o de células escamosas, es más común en hombres y en personas de raza negra. Los factores de riesgo son el consumo de alcohol, el tabaquismo, la infección por papilomavirus, la ingesta de lejía, la acalasia, la celiaquía, la exposición a radioterapia. Se manifiesta con síntomas rápidamente progresivos de disfagia sólidos, anorexia y pérdida de peso. Raramente se presenta en forma de fístula traqueoesofágica, disfonía o hipercalcemia como forma de un pseudo hiperparatiroidismo. El trago de bario muestra una voluminosa masa esofágica con obstrucción de la luz. El adenocarcinoma es un tumor que en los últimos años incrementó su incidencia, particularmente en varones blancos, con lo que se puso a la par del carcinoma epidermoide, particularmente ubicado en el esófago distal, dado su origen en la metaplasia del esófago de Barrett, que es una complicación de reflujo, como habíamos mencionado anteriormente. Otra de las entidades son las anomalías estructurales del esófago, como los divertículos esofágicos, los anillos esofágicos y las hernias. Con respecto a los divertículos, el más común es el divertículo faringoesofágico o de Zenker, que es un divertículo que adopta esta forma en el trago de bario. Está expresando un área de debilidad muscular en el triángulo de Killian, cerca del músculo cricofaringio, y es la consecuencia de la incoordinación de la peristalsis faringea y la relajación del esfínter superior. Cuando adquiere un tamaño suficiente, presenta síntomas como disfagia, regurgitación de comida no digerida, halitosis, dolor en el cuello y aspiración. Se diagnostica, como muestra la diapositiva, con un trago de bario. Otros divertículos del esófago son el divertículo del esófago medio y epiferénico, que son infrecuentes y secundarios a trastornos motores o procesos paraesofágicos neoplásicos o inflamatorios. Si alcanzan tamaño considerable, se manifiestan con disfagia, regurgitación, aspiración y dolor torácico. El diagnóstico de ellos se hace también con el trago de bario. Y por último, otra forma de divertículos esofágicos es la pseudodiverticulosis intramural infrecuente,
y que se manifiesta por numerosas pequeñas dilataciones de los conductos secretorios de las glándulas mucosas que producen inflamación de la mucosa y obstrucción. Se expresan con disfagia, dolor torácico, pirosis y odinofagia. Otras alteraciones estructurales son los anillos esofágicos, llamados anillos de Shattuck. El esófago distal tiene dos anillos de tipo A y B que con vario limitan el vestíbulo esofágico. El anillo A es una banda hipertrofiada de músculo de 4 a 5 milímetros cubierta de epitelio escamoso. Raro y asintomático, cuando desarrolla disfagia se lo trata con dilataciones esofágicas. El anillo B o anillo de Shattuck es una delgada membrana de 2 milímetros de mucosa y submucosa localizado en la unión escamoso-columnar. Se encuentra en cerca del 15% de los estudios de vario y es frecuentemente asintomático. Probablemente congénito, si se expresan con síntomas lo hacen con disfagia sólidos. Dentro de las anomalías estructurales están las frecuentes hernias hiatales que pueden ser por deslizamiento o paraesofágicas. Una hernia hiatal es una anormalidad adquirida en la que la unión esófago-gástrica y el estómago se proyectan sobre el diafragma y se introducen en el tórax. Frecuentes hallazgos radiológicos o endoscópicos debidos a la pérdida de elasticidad del ligamento frenoesofágico o al ensanchamiento de la crura. Son comunes en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las hernias paraesofágicas son infrecuentes y resultan de un defecto en la membrana frenoesofágica. La unión esofagogástrica permanece fija y el estómago se hernia dentro del tórax. Usualmente asintomática y en ocasiones puede causar dolor, disfagia y hemorragia. Para finalizar, hacemos referencia a una miscelánea, como por ejemplo la presencia de cuerpos extraños en el esófago que van a causar dolor en el cuello, dolor torácico, disfagia o dolor a la deglución. También pueden causar aspiración, neumonías u otras complicaciones por la obstrucción. Los traumatismos esofágicos, que se dan en traumatismos del tórax, heridas de cuchillo o con complicaciones de instrumentación médica. El desgarro de Mallory-Weiss, que es un desgarro de la mucosa producido por el aumento de la presión intraluminal. Cuando la ruptura de este desgarro es completa, se denomina síndrome de Boerhaave, provocando una mediastinitis que se expresa con dolor, fiebre, enfisema subcutáneo, derrame pleural, neumotórax y mediastinitis. Cuando la ruptura es intraabdominal puede producir peritonitis y sepsis. Y por último, anomalías congénitas como la presencia de una arteria subclavia derecha aberrante que puede provocar disfagia por compresión. También hay que tener en cuenta dentro de la miscelánea la compresión esofágica que ejerce el raquis cervical cuando hay alteraciones de tipo vinculadas a la osteoartritis crónica. Bueno, con esto damos por terminada la clase teórica de enfermedades del esófago. Espero que sea de utilidad. Buenos días.